Y buenas tardes, vamos a trabajar con Kulik. Aquí tenemos la página principal. Podemos darle aquí para crear una app. Colocamos el nombre. Acá yo ya tengo uno creado. Entonces le damos clic acá. Listo, le doy acá Map Airport. Muy bien. Fíjense que acá tenemos el mapa. Acá podemos seleccionar, por ejemplo, acá tenemos por ID, tenemos estado y tenemos el nombre. Entonces yo puedo seleccionar por, por estado o puedo seleccionar por ID o puedo seleccionar por el nombre. Me puedo acercar, me puedo alejar. También le puedo tomar una captura. Entonces le voy acá, le doy tomar captura, lo guardo, ¿sí? Muy bien, vamos a crear esto. Entonces vamos a, bueno, acá coloquémosle otro. Vamos a crear una hoja nueva. Le colocamos map new, la descripción map new. Muy bien, le decimos acá editar. Entonces fíjense acá que yo tengo el mapa y tenemos el I por ID, tenemos el estado y tenemos los nombres de los aeropuertos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces vamos acá, fíjense a la parte de gráficos, y si yo quiero agregar este gráfico que está acá, entonces le doy acá mapa. Entonces agrego el mapa. Si quiero agregar cualquiera de estos, entonces voy acá, lo puedo colocar como una tabla, ¿sí? Le digo insertar la tabla, ¿sí? Ahí ya agregaría la tabla y lo que me faltaría sería colocarle el campo que le voy a colocar a esa tabla, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la tabla. Entonces vamos a suponer, yo quiero colocarle que me muestre la ciudad. Entonces le agrego acá, añadir la ciudad, ¿sí? Muy bien, aquí aparece la ciudad. Entonces ya aquí podría ser el filtrado cuando, bueno, dejémoslo así ya como hecho, ¿sí? Aquí ya el mismo procedimiento es para los otros. Entonces le doy acá hecho y acá lo único que tengo que hacer es seleccionar, ¿sí? Y él me hace los cambios. Entonces, por ejemplo, yo quiero, aquí voy a seleccionar por, por ciudad. Listo. Entonces aquí me selecciono esta ciudad. ¿Ve? Listo. Aquí tengo seleccionadas estas ciudades. Aquí está acá mostrando el mapa.